¿De Javi? Hombre, Javi. Ya te veo. Buenas tardes. Yo tengo que estar pendiente de 5 caras que voy a hablar. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta fiesta del Partido Comunista. Espero que hayáis podido almorzar porque es un poco temprano y había mucha gente en el comedor, pero bueno, me alegro de que haya una presencia tan grande aquí. Este acto está dedicado a la necesidad de la paz. Tenemos un mundo cada vez más convulso, con cada vez más amenazas de guerra. Incluso hay quien habla hoy en día de una posible guerra mundial. Tenemos focos de guerra en todos los continentes, incluso en América Latina, que era un continente de paz. En este momento se habla mucho de una especie de amenaza con objeto de desalojar al gobierno de Venezuela. Bueno, si se sigue con el bloqueo a Cuba, pero América Latina, que era un continente donde desde hace mucho tiempo no había habido unas guerras abiertas, en este momento de nuevo aparece la amenaza. No vamos a hablar ya de África, donde las guerras incluso son desconocidas, y ¿para qué vamos a decir de Oriente Medio? Me están avisando de que tenemos que ser muy puntuales a la hora de acabar este acto, entonces vamos a ser muy estrictos en el control del tiempo de las personas que van a hablar. Y el objetivo es que seamos conscientes de la necesidad de una lucha por la paz, de la necesidad de organizar un movimiento por la paz fuerte, un movimiento por la paz que atraviese todo tipo de organizaciones. Yo pienso mucho en este caso en el grupo, en las feministas que se están moviendo a nivel mundial, consiguiendo logros que hasta ahora no se habían podido alcanzar. Las mujeres siempre han sido las pioneras en la lucha por la paz. Y yo invito a las feministas a que incluyan en sus agendas esta lucha por la paz. No voy a entreteneros más, prefiero dar la palabra a los oradores que tenemos en la mesa, que bueno, creo que ya a muchos de vosotros los conocéis. Tenemos a Willy Meyer a mi derecha. Willy Meyer fue eurodiputado, es miembro del Partido Comunista y al final os va a hacer una serie de propuestas. Y a mi izquierda tengo primero al eurodiputado Javier Couso. Javier Couso está siendo un luchador por la paz dentro del Parlamento Europeo, tanto dedicándose a la búsqueda de la paz en Oriente Medio, donde logró conformar un grupo para impulsar una salida negociada, una salida no bélica, una salida no violenta a la situación especialmente de Siria, pero bueno, también de otros países de la región, donde también todavía hay graves conflictos. La situación en Irak no está completamente pacificada, de Afganistán no hablemos, y después tenemos también la cuestión de Palestina. Y hay de nuevo unas gravísimas amenazas en contra de Irán, de las que posiblemente nos hablará la compañera Nazanin, que tengo aquí a mi derecha también, a mi izquierda, perdón, también. Voy a dar la palabra, Nazanin es una iraní española ya, porque lleva más de 30 años en nuestro país. Es profesora de Ciencias Políticas y seguramente muchos de vosotros la conocen porque lleva muchos años aquí, porque es asidua escritora de artículos en una serie de publicaciones. Vamos a empezar, yo ya os dejo con nuestros oradores. Voy a dar la palabra primero a Javier Couso, porque además se tiene que marchar, y va a explicarnos cuál es la situación en Europa, cuál es el proceso de militarización de Europa que se está produciendo en este momento.
Muchas gracias, Remedios. Lo primero, dar las gracias al Partido Comunista de España por darme otro año más la oportunidad de participar en esta fiesta tan importante en la que combinamos reflexiones, en la que nos encontramos, que también es importante, y en la que nos divertimos. Y un placer y un orgullo participar en esta mesa con Nazanin, con Remedios y con Billy Meyer, que me precedió con un gran trabajo durante 2 legislaturas en el Parlamento Europeo. Yo os tengo que pedir disculpas porque me tengo que ir, y no me voy porque me vaya de fiesta ni nada, sino que tengo otro acto ahora en Ávila a las 7, apoyando a los archiveros y a los historiadores frente a las leyes, que además son leyes franquistas, que impiden investigar todo lo que ha pasado en este país y que no tienen parangón en el espacio en el que nos movemos en el europeo. Es decir, los militares, el Ministerio del Interior, siguen teniendo con una ley de los años 60 el impedimento para que nuestros historiadores e historiadoras puedan saber lo que pasó aquí. Entonces, si me voy a ir, no es, como diría mi madre, que eres un mal educado, no, es porque tengo que ir a otro acto y os pido disculpas, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí otros compañeros. Yo he pensado que en el marco de esta conferencia, intercambio, centrarme también en el trabajo que estoy haciendo y sobre todo en el marco en el que me muevo, que es el del Parlamento Europeo, y hablar de Europa, ¿no? De principio pensé hablar de la militarización de Europa, pero yo creo que debemos hablar más de remilitarización. ¿Por qué razón? Porque Europa nunca dejó de estar militarizada. Hasta el final de la Unión Soviética, la OTAN marcaba un posicionamiento tanto de tropas como de armas nucleares, tanto de tácticas como de teatro, para contener o para atacar a la Unión Soviética. Es cierto que hubo algo de distensión tras la caída del bloque socialista, y ahí estamos hablando de los tratados de desarme, los START, los SAL, que involucraron en los armamentos tanto estratégicos nucleares como también las armas de teatro, pero que a día de hoy ya están siendo denunciados, y a pesar de lo que dice la gran prensa, están siendo denunciados por Estados Unidos. A partir de 1997, y en contra de las conversaciones que se habían hecho y los acuerdos orales que se habían hecho entre Gorbachov y los Estados Unidos, hay una expansión hacia el este de la OTAN y de la Unión Europea. Y esos acuerdos, que fueron verbales y que ahora mismo, hace unos pocos meses, se han desclasificado, esas conversaciones en las cuales tanto los alemanes como los estadounidenses le decían a Rusia que no iba a haber una expansión ni de la Unión Europea ni de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Eso no se cumplió, y a partir del 97 Estados Unidos decide empezar a comprimir y acercar a una Rusia que empieza a emerger, porque al principio se intentó que esa Rusia descompuesta que lideró Yeltsin fuera también subalterna al poder estadounidense dentro de Europa. Esta expansión militar y política se acelera tras el año 2006, que es un año emblemático en el cual, os acordáis, después de una cumbre de la ONU, se erige un club que se llamó el Club de los BRICS, ¿no? En el cual estaba presente Brasil, Rusia, la India y China, ¿no? Es decir, los países emergentes que además estaban con un acuerdo político estratégico de desafiar ese mundo unipolar que podemos decir que empieza tras la caída del campo socialista y hasta ese año 2006, en el cual hay países con poderosas economías que reclaman un centro multipolar para el mundo. La militarización de Europa la tenemos que visualizar en 2 planos. Por un lado, el plano de la OTAN y el de la Unión Europea. Vamos a centrarnos en primer lugar en el de la OTAN. Sabéis que la OTAN se inicia a partir del Tratado de Washington en 1949. Es una alianza en torno al arma nuclear y como enemigo es la Unión Soviética. Se planteó un posicionamiento avanzado, convencional, de tropas convencionales, pero también de armas nucleares estadounidenses.
Lo que tenéis que entender es que la OTAN hasta el día de hoy, el mando del botón rojo nuclear, que se ha visto en tantas películas, siempre está bajo el mando militar estadounidense. Es decir, el SACEU, el mando militar sobre las armas subatómicas desplegadas aún a día de hoy en Europa, la tiene un general estadounidense, nunca ningún europeo. El secretario general de la OTAN es un civil europeo, pero el mando militar lo tienen los estadounidenses. Eso motivó, por ejemplo, la primera crisis de la OTAN, en la cual Francia abandonó la estructura militar. De Gaulle ordenó abandonar la estructura militar porque no estaba de acuerdo con que ese posicionamiento de armas nucleares en Europa tuviera el mando militar estadounidense. La OTAN tenía un objetivo claro, que era derrotar a la Unión Soviética, siempre con diferentes planes estratégicos. Yo no os voy a hablar de todos esos planes estratégicos, pero sí quiero hacer un parón en uno en el cual Europa estuvo a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial nuclear, que fue el plan durante el mandato de Reagan, que se llamó La victoria es posible. ¿Os acordáis? No sé, los más mayores nos acordamos que aquello era la Guerra de las Galaxias. Fue un programa de un sistema de armas que pretendía la invulnerabilidad del espacio físico estadounidense. Por medio de satélites se destruiría, antes de entrar en el espacio estadounidense, a los ICBMs, que son pues los misiles intercontinentales nucleares. Y no tenía ningún empacho en esos planes estratégicos, que han sido también desclasificados, en sacrificar lo que ellos llamaban el teatro de guerra europeo, utilizando armas nucleares tácticas y de teatro. Es decir, no tenían ningún empacho para derrotar la Unión Soviética, hacer una guerra nuclear limitada al territorio europeo. Tras la desaparición de la Unión Soviética, la OTAN se tiene que reinventar. En primer lugar, lo que buscaron son los archienemigos, que tienen mucho que ver con la cultura de Hollywood, que es heredera de la propaganda de Goebbels, ¿no? Los supervillanos. Y estoy hablando de lo que caracterizaban como supervillanos, pues de Saddam Hussein, Milosevic, etcétera, etcétera. Y luego después, con la excusa de la formación de Europa, se reinventa la OTAN, ¿no? De hecho, toda la reordenación de Europa tras la caída del bloque socialista pasa siempre por el brazo protector de la OTAN. La reunificación de Alemania se hace sobre la base de una OTAN que se reinventa como un pilar europeo y que delimita cada cumbre de la Unión Europea con una precedente reunión OTAN que marca siempre los límites. No en vano, el protocolo número 10 sobre cooperación de Unión Europea-OTAN, en su artículo 42, subraya, abro comillas, sigue siendo la OTAN la base de la defensa colectiva de la Unión Europea, cierro comillas. La OTAN luego va reinventándose con la guerra del terrorismo y llegamos a una cumbre que es muy importante para definir la OTAN de la globalización. Es la cumbre de Lisboa de 2010 que enuncia y delimita una OTAN que es global, que tiene un marco de intervención global, es decir, puede actuar en cualquier lugar del mundo y señala, y es muy importante, algunos de los supuestos por los cuales se podría activar el artículo número 5 y la disposición militar. Una son los recursos energéticos, los recursos naturales, otra, curiosamente, anticipado en 2010, las migraciones, sería uno de los supuestos por los que podrían participar, y otro, el agua. O sea, ya están diseñando y anunciando y prefigurando su organización para las guerras del futuro, que muchos analistas hablan de que serán sobre agua. Luego tenemos la cumbre de Gales, sobre todo la de Varsovia y las demás, la de Bruselas, etcétera, etcétera, que declara como enemigo a Rusia y afirma claramente que la OTAN tiene que impedir la paridad estratégica con Rusia. ¿Cuáles son esas consecuencias para Europa? La creación de una fuerza de muy alta disponibilidad, en la cual ha participado España con un par de cuarteles. La fuerza de muy alta disponibilidad lo que supone es que puede poner, de principio, cerca de entre 2.000 y 3.000 efectivos militares en el espacio de menos de una semana en cualquier lugar del globo. Esa fuerza de muy alta disponibilidad tiene 3 escalones. El siguiente escalón sería entre 10.000 y 12.000
efectivos, y el tercer escalón sería a nivel de brigada con 60.000 efectivos en menos de un mes. O sea, es una fuerza de muy alta disponibilidad para actuar de acuerdo a lo que había presupuesto la Cumbre de Lisboa. Se han creado también 4 cuarteles permanentes, acuartelamientos lo llaman ellos, en las fronteras con Rusia, rompiendo específicamente esos acuerdos verbales de los que hablábamos antes. Se ha creado una patrulla aérea en el Báltico, en el cual en diferentes rotaciones participan los F-18 españoles, y también un despliegue de unidades blindadas en Letonia y otros lugares, entre las cuales también, por primera vez como fuerza expedicionaria terrestre y blindada de caballería acorazada, participan los Leopard españoles. Tenemos por otro lado el escudo antimisiles, que llaman ellos. En realidad es un cambio de balance estratégico con Rusia, porque es un escudo antimisiles dirigido a las potenciales defensivas de Rusia. Tenemos una Aegis naval que está en Rota, en la base de Rota, sabéis que es una de las mayores bases estadounidenses, en la cual participan las fragatas F-100 Álvaro de Bazán, españolas, y los destructores estadounidenses de la clase Albright Brook. Y hay una Aegis terrestre que se acaba de cerrar ahora mismo, que está uno de los hilos de los Aegis terrestres en Rumanía y otros en Polonia, en la base de Ryzkowo, a 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado. Tenemos también como consecuencia la propuesta de un Schengen militar, es decir, una movilidad de tropas y efectivos para todas las redes de la Unión Europea. Es decir, que los carros de combate o los movimientos de tropas de la OTAN no tengan ningún tipo de problema por las fronteras de los países de la Unión Europea. Como sabéis, siempre se está pidiendo el gasto del 2% elevar del Producto Interior Bruto, y bueno, tenemos también, que es muy importante, la creación de la segunda agrupación naval permanente en el Mediterráneo. El Mediterráneo es algo que nos afecta porque está directamente relacionado con nuestra vecindad, ¿no? ¿Cómo vio Estados Unidos y cómo ve Europa el Mediterráneo? Para los Estados Unidos el Mediterráneo lo quieren para crear un entorno estable propicio a la defensa de sus intereses, pero el Mediterráneo como espacio geopolítico no existe en una concepción global de Estados Unidos. A partir de 1945, cuando despunta como potencia marítima, sustituyendo al Reino Unido, lo considera como un lago que conecta el Atlántico con el Océano Índico. En el contexto de la Guerra Fría, el Mediterráneo se señalaba como una de las líneas de contención de la Unión Soviética. Se hablaba del Asia Sudoccidental, que abarcaba desde Turquía hasta Pakistán. Algo que cambia Nixon en el año 1969, ya que lo que intenta es facilitar el acceso al petróleo, poner gobiernos amigos y contravenir gobiernos enemigos. Y ahí señala, en aquellos momentos, el apoyo de Irán, de Arabia Saudita y, por supuesto, de Israel y Egipto. Tras la Revolución Islámica, Estados Unidos se retrotrae la línea de contención del Asia Sudoccidental a Oriente Medio, se crea el CENTCOM y excluye el litoral mediterráneo, es decir, que Israel, Siria y Turquía quedan bajo la dependencia del mando europeo. Europa no lo veía así, aunque no teníamos esa entidad todavía de la Unión Europea, pero en aquel tiempo el Mediterráneo era la prolongación del espacio atlántico y, de hecho, desde una perspectiva político-militar siempre estuvo bajo dominio extranjero. Es lo que hablábamos antes del lago americano. Europa no se planteaba en aquel momento diseñar una estrategia para la región. Europa no entendió el Mediterráneo como una prolongación del continente ni pensó una estrategia para el conjunto de la región. Solo fue esa concepción del flanco sur. Es decir, los asuntos mediterráneos eran considerados fuera de área. A partir de los años 70 cambia y aumenta la importancia estratégica en este mundo bipolar, los regímenes panarabistas y el petróleo como motor del mundo. Europa no siente el Mediterráneo hasta que llega el proceso de la integración europea a partir de la política de seguridad y defensa, la PSDC, y como se llama ahora, política europea de seguridad común. Europa realmente ahora, si lo queremos plantear, lo que significa es nuestras capacidades militares diseñadas como una contención de Rusia. ¿Por qué?
porque Estados Unidos en sus presupuestos estratégicos ha dirigido la punta de lanza de sus fuerzas hacia el eje Asia-Pacífico. Es decir, las fuerzas estadounidenses como un intento de control de la expansión de China y a las fuerzas europeas diseñadas para la contención de Rusia. En la Unión Europea no tenemos nada de un supuesto ejército europeo, ni siquiera como lo que quisiéramos nosotros con cultura de paz y de defensa. De aquel famoso Eurocuerpo no fue nada. A partir de ahora, este año, van a pertenecer a la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN. Ahora tenemos un nuevo diseño de política militar europea que se llama la PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente, que busca la creación de un poder duro para actuar en los márgenes de la Unión Europea. La consecuencia de esta PESCO es la creación de un cuartel general permanente europeo, la puesta en marcha de grupos tácticos de combate para tener esa movilidad en los flancos de la Unión Europea, unos programas comunes en la industria de defensa que ha empezado con un primer paquete en 2018 de 500 millones y que aumentando el gasto militar al 2% se quiere hacer una inversión en la próxima década de un aumento de más de 100.000 millones de euros en la industria de defensa y en los presupuestos de las Fuerzas Armadas Europeas. También tenemos la activación de la cláusula de defensa 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que va mucho más allá del artículo 5 de la OTAN de defensa mutua, y esta política rompe el artículo que es muy importante, 41.2 del Tratado de la Unión Europea, que prohíbe que los gastos que tengan repercusiones en ámbito militar y de defensa salgan de los presupuestos de la Unión Europea. Ahora van a salir de los presupuestos de la Unión Europea para acompañar a este despliegue militar. Para finalizar, ¿cuál es nuestro futuro? Pues es un futuro duro. En todos los momentos de cambio geopolítico ha habido en la humanidad guerras. Y por eso la importancia de desarrollar otra vez un movimiento contra la guerra y un movimiento afín a la paz. Tenemos una escalada bélica cada día más grande de la OTAN hacia Rusia, con grandes maniobras militares y además unas maniobras muy agresivas y que pueden llevar claramente a un enfrentamiento. Hemos tenido hace poco un avión de combate español que se le escapó, y digo entre comillas, porque además los protocolos de lanzamiento de misiles son bastante exhaustivos, se le escapó un misil aire-aire AMRO y afortunadamente no dio a ninguno de los aviones con los que estaba. Tenemos además una proyección de Estados Unidos desde España hasta África. No sé si sabéis que en Morón tenemos la sede del AFRICOM con 3.000 marines de las fuerzas especiales de tarea que están destinados a actuar en África, y también la proyección de Estados Unidos desde la propia África utilizando esa base de Níger, donde con sus 5 fronteras lanzan todas las operaciones de los llamados drones, de los vehículos aéreos no tripulados. Y luego tendremos una actividad táctica que no estratégica, porque la estratégica de Estados Unidos, a nivel militar de la Unión Europea en las periferias. Los datos que os he dado nos dan la dimensión de a lo que nos vamos a enfrentar. Lo que quieren los mandamases de la Unión Europea es un músculo militar para actuar en sus periferias. Y hay que decirlo, ya tenemos guerra. Ahora mismo hay guerra en Europa. Tenemos una guerra a 2 horas prácticamente de donde vivimos, que es en el Donbass, en la Ucrania, donde además participan grupos militares fascistas. Y tenemos una guerra inacabada en Libia y una guerra en pleno desarrollo en Siria. El futuro es negro y la única manera que tenemos de enfrentarlo es elevar nuestra capacidad de combatir a la guerra, como decía históricamente, guerra a la guerra para crear la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, porque te has ajustado perfectamente al tiempo, que es oro, y además porque has sido muy conciso y con muchas precisiones.
Voy a dar la palabra ahora a Nazanin Almanian. Como decía, es una compañera de origen iraní, lleva muchos años en España, ha sido profesora en la universidad, su especialidad es la geoestrategia y es autora de muchos artículos que seguramente habéis leído en diversos medios de comunicación. Paso el micrófono a Nazanin. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias al Partido Comunista por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. Llevaba 34 años sin participar en una fiesta comunista. Bueno, en los anteriores de España ya había participado, pero me acuerdo que hicimos el Partido Comunista de Irán hizo la primera fiesta después de la caída del Shah en el 1 de mayo en 1980 y 2 años después otra vez volvimos a la clandestinidad y al exilio. O sea que es un placer enorme estar aquí, poder hablar abiertamente. Yo me voy a bajar porque he preparado una serie de imágenes porque sobre las guerras hay que hablar con el mapa. Para hablar de las guerras actuales y las guerras que se están preparando. ¿Puedo ir, no? Yo me quedo aquí. Pero bueno. Por favor. Bien. Súbete. ¿Tú no puedes ver las imágenes desde el ordenador? ¿Desde aquí? Sí. Desde aquí puedo verlas, pero ahí... Vale. Mirad, estamos en el centenario de la desintegración del Imperio Otomano, el acuerdo de Sarkish Point, ¿no? Hola. Que es el nombre de... ¿Sí? Ya está. Esto no ha sido posible, ¿no? ¿No se ven las imágenes? ¿No? ¿No has encontrado el archivo? Por favor. Estamos en el aniversario, en el centenario del acuerdo secreto firmado 2 años antes del final de la Primera Guerra entre Gran Bretaña y Francia
por el que dividieron el mundo, literalmente el Imperio Otomano, entre ellos. Sí, aquello sí se apaga, para entender lo que está pasando, porque en este momento solo en Oriente Próximo tenemos 7 guerras abiertas y se anuncia un conflicto con Irán, no directamente Estados Unidos con Irán, sino quizás Arabia Saudí, Emiratos Árabes, o sea, a través de terceros vamos a tener una gran guerra, si esto ocurre y no lo impidamos, en Oriente Medio, que ha causado al menos 100 millones de víctimas en el sentido de gente que ha perdido su hogar, a su familiar, se ha desplazado o ha tenido que huir fuera del país. 100 millones de personas. Y estamos hablando de ahora, no se refiere esto a la Primera Guerra Mundial o la Segunda, ahora, en este momento. Estamos ante una nueva reconfiguración del mapa del mundo. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, que coincide no por casualidad con la primera guerra de Estados Unidos contra Irak, ¿os acordáis? La guerra del Golfo Pérsico es 1991, desde donde Bush padre proclama el nuevo orden internacional. O sea, dice que se acabó el socialismo y a partir de ahora solo hay un sistema, además neoliberal, encabezado por Estados Unidos. Lo que sucede es lo siguiente. Estados Unidos consigue de alguna manera desmantelar, que no derrotar, esa es otra palabra, la Unión Soviética y el socialismo. Lo que pasa es que no consigue ganar esta guerra y ocupar los espacios que la Unión Soviética o las fuerzas próximas a la Unión Soviética habían dejado libres. ¿Vale? O sea, en el momento que se desmantela la Unión Soviética, una serie de países en la zona, por ejemplo, estos que se llamaban, ahora ya no existen, se llamaban los países en vía de desarrollo no capitalista, que incluían Irak, Libia de Gaddafi, Siria de los Assad, una serie de países que no eran muy capitalistas, lo eran, pero bueno, tenían una serie de medidas socialistas. Entonces, Estados Unidos, por 2 motivos, empieza a organizar una serie de ataques a Oriente Medio. 2 motivos principales. Primero, porque estamos hablando de una zona que alberga cerca del 65% de todo el petróleo y gas del planeta. Prácticamente todo el gas, queda poco fuera de esta zona, que es primera reserva del gas del mundo es Irán. La segunda es Rusia. Tercero es Qatar. El cuarto es Turkmenistán, país que quizás no habéis oído su nombre, pero en la guerra de Afganistán fue para acceder al gas de Turkmenistán, porque Turkmenistán no tiene salida al mar. La única manera que Estados Unidos o las empresas petrolíferas podían extraer y exportar el gas de Turkmenistán era ocupar Afganistán y construir un gasoducto que se iba a llamar el gasoducto transafgano, que no ha sido construido porque ahí está Rusia e Irán para impedírselos. O sea, ahí hay una guerra brutal por los gasoductos, por el control no solo de las fuentes de energía, sino también por sus rutas de exportación. ¿Qué ocurre? En el momento que Estados Unidos entra en esta zona para ocuparla, aparecen una serie de potencias regionales, sobre todo, que dicen, nosotros también queremos parte de este pastel. Que hay 4 países en la zona que también proclaman la hegemonía regional, que es Turquía, Irán, Arabia Saudí e Israel. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no todos los conflictos de Oriente Medio provienen del imperialismo. No es siempre así. Por ejemplo, la guerra de Siria ha sido más bien un conflicto de Turquía, Arabia Saudí, Israel para apoderarse de Siria. Barack Obama no tenía ninguna gana de entrar en esta guerra. Qué pena que no tenemos imágenes, porque ahí están sus palabras y los documentos que han salido de ahí. Luego en esta zona hay conflictos por la lucha de clase, aunque parezca mentira, pero en Oriente Medio también hay lucha de la clase obrera contra los explotadores, que son todos los gobiernos de la región que son de derecha. Hay lucha de las mujeres, hay lucha de los grupos étnicos. Sabéis que están los kurdos, los
árabes, los turcomanos y otros al menos 20 grupos étnicos diferentes que están en unos estados que no les reconocen sus derechos y no son gobiernos federales. Bien, lo que sucede es que nosotros aquí en Occidente y también en Oriente Medio conseguimos con éxito organizar un movimiento importante contra la guerra de Irak. Y esto en parte por la torpeza de Estados Unidos, porque empezaron a mentir constantemente sobre los motivos de la guerra cuando la propia Naciones Unidas decía que no habían encontrado las armas de destrucción masiva, aunque luego José María Aznar 7 años diga que sí que había, pero no las vieron. Conseguimos organizar un movimiento importante por la paz. También pudimos convertir, y eso gracias al movimiento, al Foro Social de Brasil, que de repente, o sea, con una magnífica habilidad, convirtieron un foro que era contra el liberalismo, neoliberalismo, en un movimiento antimilitarista. Bien, hasta ahí conseguimos movilizar a las masas a nivel mundial. Lo que sucede, no pudimos impedir la guerra. Esto es claro, en parte teníamos que mirar, y no lo hemos hecho, hacer una autocrítica, cómo es que tuvimos tanto poder a nivel mundial y no conseguimos paralizar aquella guerra. Tuvo seguramente muchos motivos. Uno de los motivos es que la guerra de Irak la invasión de Estados Unidos a Irak fue apoyada en parte por la población iraquí, aunque parezca mentira y no sea correcto decirlo, políticamente no sea correcto decirlo. Por ejemplo, los kurdos de Irak y los chiitas de Irak, para deshacerse de Saddam Hussein, apoyaban cualquier gestión que se deshiciera de Saddam Hussein fue apoyado por ellos. Pero también porque nos equivocamos en un factor muy importante, porque nos podemos volver a caer en esta trampa. Entre las fuerzas de izquierda hay una mirada, un enfoque todavía perteneciente a los años 60-70, que es el enfoque de criticar al norte, que está saqueando o ataca al sur para saquear sus recursos. O sea, es un enfoque colonialista. O sea, pensamos que el norte sigue queriendo colonizar el sur. A ver, la visión de clase, siendo marxista, es que, a ver, en el sur también hay clase burguesa y que también hay fuerzas fascistas, hay fuerzas bélicas que quieren guerra. Por lo tanto, esta visión de salvar a Saddam Hussein, o salvar a Bashar al-Assad, o salvar a Gaddafi de una invasión del occidente, en vez de ponernos en contra de la invasión en sí, ha sido uno de los errores que cometimos. Por mi punto de vista. Y hemos hecho, por ejemplo, que en este momento, llevando más de 7 años de la guerra de Siria, no hemos conseguido, ni en España, ni mucho menos en Oriente Medio, organizar una sola manifestación decente contra la guerra de Siria, contra la guerra, no en favor de Bashar al-Assad, ni en su contra, sino en contra de la invasión de una veintena de países del mundo que están masacrando a un pueblo. El asunto de Bashar al-Assad sería un asunto interno de la población siria, no nos incumbiría a nosotros, pero nosotros deberíamos haber haber organizado protestas, manifestaciones. Sí. ¿Ya está? Sí. Vale. Gracias. Te quedan 5 minutos. 5 minutos. Yo había preparado una pregunta. Yo quiero hablar de 45. Sí, pero esta es la configuración que decía que estamos ante una nueva configuración del mapa del mundo. La primera guerra mundial, se desintegra el Imperio Otomano y los países europeos se reparten esta zona del mundo. La segunda es la caída de la Unión Soviética, que también se reparte la parte europea de la Unión del campo socialista, pero se queda pendiente lo que son la parte del Oriente Medio y el África
de este nuevo recuadro. Este es el recuadro. Hay dos factores determinantes en estas guerras. Primero es la energía, lo que hemos dicho, en esta zona está 65-70% del petróleo y del gas del planeta, pero también, aunque aquí no hubiese petróleo y gas, Estados Unidos y los europeos también intentarían ocupar esta zona porque aquí está, antes estaba la Unión Soviética, ahora está Rusia y está China. O sea, para Estados Unidos que quieren contener a estas dos potencias es muy importante estar cerca físicamente, militarmente, porque desde lejos no puede contener a estas dos potencias. Bien, esto que decía, que había un éxito en el movimiento global de la guerra contra Irán, porque generamos dudas, o sea, el movimiento consiguió generar dudas sobre la existencia de armas de destrucción masiva contra Irán. También la ONU se opuso, esto es un factor importante. También hubo dudas sobre quién cometió los atentados de 11 de septiembre. Por lo tanto, mucha gente no creyó a Bush y el equipo de que realmente Saddam Hussein tuviera aquellas armas de destrucción masiva. Bien, esta es Irak, es Irán ahora. En Irak en este momento hay 300.000 soldados de Estados Unidos y un número indeterminado de contratistas, empresarios, entre comillas, que son de las empresas de mercenarios mundiales, aparte de asesores y tal, porque Irak es la segunda reserva del petróleo del mundo y no van a dejar que se democratice, obviamente. Además, la importancia de Irán no es por su petróleo, en este caso Estados Unidos no le invadió para apoderarse de su petróleo porque ya lo controlaba con Saddam Hussein, sino porque desde Irak vigila a Irán, la primera reserva del gas, la tercera reserva del petróleo del mundo, vigila a Arabia Saudí y vigila a Turquía. Por lo tanto, Irak, la importancia que ha tenido para Estados Unidos es para convertirlo en una megabase militar. De hecho, la embajada más grande del planeta está en Irak, que tiene 30.000 empleados y no está para expedir visado turístico, obviamente. Luego hemos fracasado, por ejemplo, en caso de impedir la guerra. Esta es la guerra de Irak. Irak prácticamente es una colonia. Hemos fracasado porque, aparte de que los métodos de vender las guerras han sido muy sofisticadas, hasta una señora progresista como Emma Bonino cayó en esta trampa. Esta es para la guerra de Afganistán, contribuyó con su presencia en una campaña contra el burka en Afganistán. Oiga, tenemos que ir a Afganistán, la OTAN tiene que ir a Afganistán para salvar a las mujeres afganas del burka. Mentira. A ver, ella sin duda no sabía, no tenía conocimientos, pero en Afganistán en los años 70 las mujeres llevaban minifalda. O sea, en los años 80 Afganistán era un país socialista. Hasta el año 90 que mataron a su presidente exactamente con el mismo método que mataron a Gaddafi. Entonces, Estados Unidos, a través de los yihadistas, que son sus colaboradores, impusieron a los talibanes en el poder, que son en la tribu, que es la única tribu que obliga a sus mujeres a llevar esta prenda. La mayoría de las mujeres de Afganistán no llevaban el burka, ni hasta ahora todavía los talibán controlan parte del país. Por lo tanto, esta desinformación, ellos han jugado con nuestro desconocimiento sobre los países de Oriente Medio. Pero hay otro factor, que cuando emitían en directo la guerra contra Irak, que mostraban cómo lanzaban bombas. Además, yo me acuerdo que uno de los militares decía, es como los fuegos artificiales cuando caían las bombas. Aprendieron de no poner las imágenes de las guerras para no crear un movimiento por la paz. Por eso no tenemos información sobre la guerra de Yemen. Yemen ya lleva 3 años bajo los bombardeos poderosísimos y no tenemos conocimiento sobre ello, ¿no? Afganistán es un país también estratégico. Quizás sea el país más estratégico del planeta para la OTAN. Ahora Javier les hablaba de los países BRICS, ¿no? Este conjunto de Brasil, Rusia, China, India, como organización que se quiere enfrentar a la Unión Europea, al Banco Mundial. Pues mira, 3 letras de BRIC están aquí, vecino de Afganistán. Afganistán es vecino del espacio ruso. Toda esta parte de Asia Central, Turkmenistán, Uzbekistán, que habían separado de la Unión Soviética, ahora han vuelto bajo el paraguas de Moscú por las estrategias de Vladimir Putin. Luego es vecino de China, de India y de Irán.
más estratégico país en el planeta no vais a encontrar como es Afganistán, a pesar de que parece mentira. Y nuestros soldados españoles están ahí. ¿Y sabéis dónde están? Están en la ruta de Herat, donde iba a construirse el gasoducto. Pero como hemos dicho, tanto Irán como Rusia, un día sí, otro también, con algún que otro bomba, dinamita por ahí, impiden la construcción. Por lo tanto, tanto dinero que se ha gastado en la guerra de Afganistán, 6.000 millones de dólares al mes, la OTAN ha gastado en estos años, no ha conseguido todavía sus objetivos principales en este país. 3 minutos, vale, no, 2 minutos, esto es velocidad de luz, se me va el tiempo. Vale. Bien, el tema es esto, es muy importante tenerlo en cuenta que todo lo que ocurre en estas zonas de guerras no es obra de Estados Unidos, porque si no, nos equivocamos incluso en la estrategia. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de los refugiados, ¿os acordáis? Hace 2 años, esto ha sido una obra magnífica organizada por Erdogan y Arabia Saudí. No fue obra de Estados Unidos. Luego os contaré por qué si tenemos tiempo, ¿no? Vale, pasamos, porque no. Bien, estos son los 4 países de Oriente Medio que están compitiendo por la hegemonía regional. Ahora bien, Estados Unidos en un momento defiende a uno, en otro momento defiende a otro, y al tercero y al cuarto. Lo que le interesa a los yanquis, digamos, es que estos 4 se desgasten. Cuanto más débiles sean, incluido Israel, más poderoso es Estados Unidos, porque os acordáis que Netanyahu tuvo sus conflictos con Obama. Para que esto no ocurra, Estados Unidos también no le gusta un Israel muy fuerte. ¿Veis? Por ejemplo, este es titular de un periódico: Bush impidió un ataque de Israel a Irán. O, por ejemplo, que Irán apoyó a Estados Unidos en derrocar a Saddam Hussein o a los talibanes. Prestó el espacio aéreo de Irán, porque Irán está entre ambos países. O sea, Irán colaboró con esta. Por lo tanto, eso de que hay un frente unido entre China, Rusia e Irán contra el imperialismo de la región, eso no existe. No existe ningún eje de esta manera, ¿no? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, porque tendríamos falsas esperanzas de que China y Rusia salvarán al mundo de una tercera guerra mundial, y no es así. Vale, pasamos. Vale, aquí. Esto es muy importante. Otro dato. Yo me acuerdo que durante la guerra de los kurdos contra Daesh en Siria, toda la prensa, sobre todo la prensa de derecha española, ponía la imagen de las mujeres kurdas en la primera página. Mirad qué mujeres más valientes, qué guapas también. No llevan el velo y no llevan armas. Oiga, eso no es lo que queremos en Oriente Medio. A ver, no queremos velo, pero tampoco queremos armas. No queremos que mujeres vayan a la guerra. Lo que no queremos es no a la guerra. Es que en ningún momento, ningún partido progresista de Oriente Medio o de Occidente habló de que estas imágenes son una provocación. Las mujeres y los hombres kurdos, árabes, turcos, persas en Oriente Medio lo que tienen que hacer es evitar más guerras, no participar en guerras que han sido organizadas. Mirad, el titular de la prensa ya lo conocemos. Estados Unidos ha financiado o ha facilitado armas a Daesh. Eso ya todo el mundo lo sabe. Pero también ha facilitado armas a los kurdos. Obviamente no querrá la causa kurda. Lo que quiere es que se maten entre ellos mientras vende armas y desgasta la región. Ahí mantiene siempre un foco de tensión para poder intervenir. De hecho, en este momento, en el norte de Siria, Estados Unidos tiene 12 bases militares y no se irán. Aunque haya paz, no han entrado ahí para marcharse. Estas son imágenes de la guerra de Irak y Afganistán. La guerra no son coches quemados ni edificios derrumbados, que también son personas destruidas, destrozadas, vividas por los posteriores después de vidas. Sí, ¿termino? Ah, vale, pues ya está. Solo ponemos imágenes y vamos. Vale. Este es Myanmar, de la otra guerra silenciada de la que no se ha hablado. También es una guerra geopolítica, no es una guerra de budistas contra los musulmanes, es por un gasoducto.
¿Pasamos? ¿Sí? Esta es la guerra de Yemen, de la que no se habla, y ahí llevan 3 años bajo los bombardeos continuos de 22 países del mundo, no solo es Arabia Saudí. Ese es el resultado, porque no solo les mata, sino ha bloqueado los puertos del país para que no llegue comida ni medicamento a la población. ¿Sí? ¿Pasamos? Bueno, no tenemos tiempo, era muy interesante, pero no tenemos tiempo. Sí, la suma, 56 millones de personas hasta hoy han sido desplazadas en estas guerras de Oriente Medio, y esto no ha hecho más que empezar. ¿Pasamos? Vale, aquí termino, solo aquí termino. A ver, y mirad, la derecha ha organizado lo que se llama el diálogo de las civilizaciones, ¿no? Aquí en España también se dio mucha importancia, en la que invitaban a un ayatolá, a un sacerdote cristiano, a otro rabino, a un budista, en hoteles de 5 estrellas, se daban besos y abrazos y decían que miren que nosotros las religiones no tenemos problema. Ni eso hemos hecho la gente de izquierda. O sea, la gente de izquierda no hemos tenido una teoría de paz, no tenemos un respaldo. ¿Por qué tenemos que luchar por la paz? Porque las guerras de hoy no conducen de ninguna manera a una revolución. Esto es un error. Esto quizás podría servir para la Primera Guerra Mundial, cuando Lenin daba sus tesis. Pero aquellas tesis de Lenin no sirven para hoy, por eso lo digo, porque hay gente que recurre a aquellas tesis, ¿no? Vale. Pues en estas guerras, lamentablemente, parte de la izquierda española, europea, latina, ha defendido incluso a la OTAN. En la guerra de Yugoslavia y de Libia han defendido cantidad de toneladas de bombas que han caído sobre estos pueblos y hasta hoy no han hecho ninguna autocrítica. Vale, pues ya está, porque tenía una serie de propuestas, pero lo veremos después. Bueno, pues gracias. Bueno, gracias. Discúlpanos, Nazanín, sabemos que tienes muchas cosas que decirnos, pero yo creo que te vamos a tener que dedicar un acto exclusivamente a ti en algún momento un poco más adelante, para que nos transmitas toda tu información y toda tu sabiduría. Pero ahora también es importante que hablemos de qué podemos hacer. El Partido Comunista, los partidos comunistas, los comunistas, los trabajadores, siempre hemos estado en contra de la guerra. Algunas veces nos hemos visto metidos en guerras que no queríamos, y siempre son los trabajadores los que acaban pagando las consecuencias, no solamente en víctimas físicas, sino también en el resultado de la vida, de su situación. Entonces, insistimos en la necesidad de organizar un movimiento por la paz, como estuvo funcionando desde hace muchos años, no solamente contra la guerra de Irak. El Consejo Mundial de la Paz funciona desde la época de la Guerra Fría. Tenemos que intentar recuperar esta idea de la paz, de la pelea por la paz, y voy a dar la palabra entonces a Willy Meyer, que nos va a hacer una serie de propuestas para ver cómo podemos salir adelante con este problema con el que nos enfrentamos en este momento. Muchas gracias, Rene, y muchas gracias a Nazim y a Xavi Couso. Y un saludo a todos y a todas, camaradas, amigos y amigas. Bueno, yo voy a empezar de una manera muy provocadora, porque entiendo que las primeras exposiciones nos han aclarado, nos han completado lo que supone hoy el imperialismo, la guerra, el capitalismo salvaje que estamos sufriendo todos y todas, y yo creo que todos y todas lo compartís. Ahora, si yo fuera Jim Mattis, el jefe del Pentágono, yo estaría muy tranquilo con la respuesta que está recibiendo el imperialismo desde Europa Occidental. Estaría muy tranquilo. Porque nuestra respuesta al día de hoy se traduce fundamentalmente en emitir comunicados. Emitimos comunicados contra todo, contra las guerras, contra las intervenciones, diariamente incluso 2 o 3 comunicados, desde París, desde Berlín, desde Roma. Yo, si fuera Jim Mattis,
mientras sigan así, tranquilo. No hay problema. Por eso yo creo que tenemos que pasar de ser organizaciones de comunicado, de teletipo, a contribuir a levantar un gran movimiento por la paz. Y eso trasciende las propias fronteras del partido, como históricamente se ha hecho. Yo recuerdo en el año 33, cuando el fascismo ya era una realidad en toda Europa, se levantó un movimiento por la paz y contra el fascismo que lo defendía Barbus, que lo defendía André Gide, y efectivamente fue un germen muy importante para coordinar todas las luchas por la paz y contra el fascismo. Estamos muy lejos hoy de tener la posibilidad de tener un centro, una coordinación del movimiento por la paz, pero hay que construirlo. Si no somos capaces de construir un movimiento por la paz, el imperialismo seguirá tranquilo desde esta parte del mundo, desde esta parte de Europa occidental. En España hemos tenido hace 32 años la oportunidad de dar la palabra al pueblo español para decidir el sistema de defensa y seguridad. Hace 32 años. 32 años después las cosas han cambiado a peor. Nuestra subordinación en política exterior es total. No tenemos política exterior propia, está subsumida a la política exterior norteamericana, con las bases norteamericanas, con una OTAN que es distinta a la OTAN de los años 86, y por lo tanto ha llegado el momento, y esta es una propuesta que os quería plantear y que planteará el partido, en la necesidad de impulsar un nuevo debate de Estado sobre la seguridad y la defensa para que sea el pueblo español quien decida qué tipo de seguridad y qué tipo de defensa. Entendiendo que hasta hace muy poco las políticas de seguridad y defensa eran fundamentalmente responsabilidad de los gobiernos, ni siquiera de los parlamentos. Se decidía siempre por parte de los gobiernos las políticas de seguridad y defensa. La directiva de defensa nuestra nacional, la que el gobierno aprueba para que en función de las amenazas que tiene España poner fuerza para evitar las amenazas, fue secreta hasta 1992. Y el envío de tropa fuera de nuestras fronteras fue una prerrogativa del gobierno hasta el año 92, que se consiguió que fuera el Congreso de los Diputados que diera la autorización. La propia profesionalización de las Fuerzas Armadas se produjo después de un gran debate social contra el servicio militar obligatorio. Es decir, que siempre ha habido una pugna entre la sociedad civil en la necesidad de reclamar ella que sea la autora de las políticas de seguridad y defensa frente a los gobiernos muy reacios a compartir estas políticas de seguridad y defensa. Por eso, camaradas, yo creo que ha llegado el momento de intentar construir un movimiento por la paz, teniendo claro que debe ser un movimiento muy plural en lo ideológico. En la paz, en el compromiso de la paz, nos podemos encontrar con gente cristiana, religiosa, nos podemos encontrar con socialistas, con anarquistas, con republicanos, por supuesto feministas, con gente liberal, como siempre ha sido. Y la grandeza de la creación de este movimiento se tiene que dar sobre la base de emplazar a la sociedad civil a debatir esto. Es decir, si España hoy debe de jugar el papel que está jugando en el mundo, o si España debe tener una política de seguridad que contribuya a poner fin a lo que en estos momentos crea más inseguridad en el mundo. La inseguridad en el mundo que, como sabéis, la principal inseguridad es el hambre, la pobreza y la desigualdad. Esto es lo que más inseguridad crea en el mundo. Y por lo tanto, este es el emplazamiento que tendríamos que hacernos todos y todas. Estamos dispuestos desde el Partido Comunista a contribuir a que se establezca la necesidad de un debate de Estado sobre la seguridad y la defensa para que sea el pueblo español quien decida si efectivamente España debe de formar parte de la Alianza Atlántica, si España debe autorizar a tener en su territorio la base de Rota y de Morón, que por cierto el presidente del PP
ha hecho un ofrecimiento a Estados Unidos para que Rota sea la sede de la sexta flota mediterránea, si España debe de seguir teniendo tropa en Lituania en la frontera con Rusia, si España debe de contribuir a la lucha contra el terrorismo detrás de los Estados Unidos de América, que no cumplen los requisitos elementales de respeto a los derechos humanos para luchar contra el terrorismo. En definitiva, yo creo que tenemos una oportunidad y esta oportunidad tenemos que construirla de forma modesta, pero saliendo de nuestras sedes para emplazar al conjunto de la sociedad, de las organizaciones políticas y sociales, a las centrales sindicales y a la universidad. Yo creo que si fuéramos capaces de, en un periodo de tiempo, en 6 meses, desde el partido, en todas nuestras organizaciones territoriales, empezar a hacer debates muy abiertos en la sociedad, emplazando desde el cura párroco al boticario, a todo el mundo, a las asociaciones de los pueblos y de las comarcas, para hacer este debate, yo creo que podíamos crear las bases para empezar a levantar un movimiento por la paz. Un movimiento por la paz que tiene que tener una finalidad, y es cambiar la actual política de seguridad del Estado español. Hoy las políticas de defensa no son unas políticas diseñadas para defender el territorio. Eso ya pasó. Las políticas de defensa hoy son una proyección de la política exterior. Y por lo tanto nuestra política exterior es la que manda en la seguridad. Y hoy nuestra política exterior es una política que está totalmente desdibujada, y España, a pesar de tener una situación geopolítica estratégica de primer orden, porque somos la puerta de África hacia Europa, porque somos la antesala del Mediterráneo y Oriente Próximo hacia el Atlántico de América Latina y Caribe, y sin embargo, como no tenemos política exterior propia, no podemos jugar un rol en política exterior y por lo tanto de seguridad por la paz hacia Oriente Próximo, hacia África, para acabar con todo lo que significan las guerras de África, el hambre, la hambruna, las enfermedades, ni tampoco podemos jugar un papel de autoridad en todos los procesos de América Latina y Caribe, porque no tenemos política de seguridad propia, porque estamos totalmente subordinados a la política norteamericana. Y además porque nuestra política, la que nosotros nos gustaría defender, es dar seguridad a lo que más inseguridad crea hoy en el mundo, que es el hambre, la pobreza, la desigualdad, la desnutrición. Sabéis que 20.000 personas mueren diariamente por vivir en condiciones insalubres, que gastamos 4.000 millones de dólares en armamento diarios, y que cuando acabe esta charla pues habrá muerto 833 personas porque no han tenido que llevarse a la boca por comer. Esto es lo que crea la inseguridad, y a esto es lo que tendríamos que dar respuesta. Para eso hace falta que efectivamente nos coordinemos desde el partido. Yo creo que desde la responsabilidad internacional del partido, junto con los camaradas que colaboran en esa responsabilidad, empezarán a diseñar un plan de acción para el conjunto del partido en todo el Estado, y que nos permita efectivamente poder contribuir a este emplazamiento. No se trata que los comunistas vayamos al debate sabiéndonos con la razón y no compartiendo estas razones con los demás, sino que queremos ir a un debate abierto con el conjunto de la sociedad, con todos, de una manera muy plural, muy ideológica, para que efectivamente entre todos y entre todas podamos dar respuestas a las preguntas que nos tenemos que hacer, que son sencillas. ¿Qué amenaza tiene España? ¿Está hoy España amenazada? ¿Qué respuesta hay que dar a estas amenazas? ¿Qué tipo de fuerza y qué gasto deberíamos tener frente a esas amenazas? ¿Qué papel debe jugar España teniendo en cuenta su situación geoestratégica? ¿Debe España formar parte de una alianza militar? ¿Debemos contribuir a la desmilitarización de la seguridad y la prohibición y destrucción ecológica de todo el arsenal de armas de destrucción masiva ABQ? ¿Qué tipo de contribución a la seguridad mundial y la paz debe hacer España y con qué límites en el marco europeo e internacional? Es decir, un debate de Estado que intente dar respuesta a estas preguntas, para que sea la propia sociedad,
y no descartaríamos un nuevo referéndum, emplazando a un nuevo referéndum que diseñe un nuevo modelo de seguridad que, por supuesto, para los comunistas no tiene nada que ver con este modelo de seguridad que crea guerra, que crea hambre, que crea desnutrición, que crea pobreza y que permite el asesinato de niños y niñas por no tener que comer o por no tener las vacunas más elementales porque no hay quien las pueda suministrar. Por lo tanto, camaradas, nosotros somos personas muy formadas en lo ideológico. Somos personas ideológicamente muy potentes. Pero tenemos que pasar de la ideología potente a una ideología que permita mover al resto de la sociedad para organizarla en un gran movimiento por la paz. Si no se diera la posibilidad de volver a tener un movimiento por la paz, como en la crisis de los euromisiles de los años 60, que toda Europa era un movimiento por la paz que estaba movilizada permanentemente y que gracias a eso se retiraron los euromisiles, o el movimiento por la paz contra la guerra de Vietnam, etcétera, los movimientos contra la guerra de Irak, que fueron extraordinarios, que tumbaron gobiernos, que dieron la vuelta a la política. Nosotros creemos que se dan las condiciones hoy de emergencia política, con una amenaza real de guerra, con una amenaza de un aumento del gasto al 2% del Producto Interior Bruto, que necesita una respuesta de la sociedad. Y esta respuesta no solamente puede venir de nuestras filas, sino tenemos que hacer una invitación a este gran debate de Estado para permitir que entre todos y entre todas sea la sociedad, que sea el pueblo, sin descartar un referéndum que ponga fin a la actual política de seguridad y defensa y que permita una alternativa que tenga que ver con la Carta de Naciones Unidas, con el desarme, con la desmilitarización de la seguridad y con una península ibérica y una España insular que efectivamente esté libre absolutamente de bases militares extranjeras. Nada más y muchas gracias. Tenemos 5 minutos todavía porque tenemos que terminar a las 5 en punto. Tenemos 5 minutos por si tenéis alguna pregunta. De todas las maneras, antes de terminar, yo os invito a todos a sumaros a este desafío, que es un desafío muy importante, porque una tercera guerra mundial puede acabar con el planeta. Recordemos que las armas son cada vez más poderosas y recordemos que existen las armas nucleares y a veces están en manos de dementes. Y bueno, voy a dejaros hacer preguntas. Es un camarada de Dilinque. ¿Qué tal, camarada? Harvey. ¿Qué tal, Harvey? Bueno, nuevamente Harvey Wimber, partido de la izquierda alemana Dilinque. Yo quisiera enfatizar un poco más sobre la cuestión siria, porque hay un gran deber de estabilizar esa región, porque es la causa de la cual podría suceder una tercera guerra mundial si ahí esa crisis no se resuelve. Yo creo lo más importante en el momento es de dar ayuda por parte de la izquierda europea para que haya una solución pacífica en Siria, a base de los arreglos que se llegó en Viena y que se llegó en Ginebra, en la cual se respeta la integridad y soberanía del Estado sirio. Segundo, yo creo que Europa tiene que prestar ayuda en la reconstrucción de Siria, una ayuda sin precondiciones. Hay unos 250 billones de euros que son necesarios para la reconstrucción de ese país devastado. Y lo tercero, creo que nosotros tenemos que prestar ayuda a la demanda para desarmar los grupos fascistas islamistas en Siria, porque sin el desarme de esos grupos no va a haber estabilidad y paz en Siria. Muchas gracias. Muchas gracias, Harvey. Vamos a tomar nota de las propuestas que nos has hecho, desde luego. Lógicamente, vamos, desde la mitad de la situación comunista
La lucha por la paz ha sido uno de mis objetivos, pero perdonad, una palabra que debe notar como que es el imperialismo, perdonad que es una categoría que es muy común en nuestra zona ideológica, que la utilizamos casi como la lucha de clases, pero el imperialismo sigue existiendo. En la guerra de Siria, por mucho que se refuerzan los argumentos, no es lo mismo la política del Daesh, la política de Israel, la política de Arabia Saudí, de lo que está haciendo China y Rusia en Estados Unidos, bajo ningún concepto. Y otras cosas, porque si Siria hubiera caído, nos hubiera montado una guerra a 60 kilómetros de Murcia, que es de donde soy. Que es porque nuestro próximo objetivo era Murcia. Entonces no podemos asimilar tanto unos como otros. No dulcificar la imagen de Obama, para mí no cabe. O sea, fue terrible lo de la guerra de Libia, fue terrible. O sea, y terrible también era, por ejemplo, cuando yo discutía con uno de los secretarios del Partido Comunista de Murcia y decía, es que Gaddafi es un dictador, en lo cual estoy de acuerdo. Pero cuidado, que el que Gaddafi cayera ha creado un enemigo generalizado para muchos años en la política del Mediterráneo. Igual que la creación del Daesh, Obama no estaba ahí, no, yo no sabía nada. Una leche. Estados Unidos lo creó, y además con todas las de caer. Entonces, está claro, la política por la paz forma parte del acervo de nuestro partido. Pero no perdamos el tema antiimperialista también. ¿Por qué? Porque en el Donbass, en la guerra del Donbass, en el este de Ucrania, no son lo mismo los fascistas apoyados por la OTAN que los nacionalistas del Donbass apoyados por Rusia. No es lo mismo. Bueno, dos preguntas más y contestamos porque tenemos que marcharnos. Y aquí también tienes Tres, entonces. Acércate por favor porque no se te oye. Bueno, ya que hablamos de las amenazas de las actuales guerras, de las futuras guerras, también quería ver un poco, como expertos, cuál es vuestra visión sobre el latente conflicto del Sáhara Occidental, que también es una amenaza que puede estallar en cualquier momento y que puede, bueno, España tiene una gran responsabilidad y que también su política exterior está dejando mucho que desear, y los saharauis ya estamos hartos, ¿no? Estamos hartos de que conflictos que son mucho más posteriores se les da más importancia, y nosotros que llevamos 45 años, ¿no? Entonces, me gustaría un poco escuchar vuestra opinión. Gracias. Hola, boa tarde a todos. Vengo desde Vigo. Un honor estar en este debate que tiene que ser estratégico para los comunistas. Por eso incorporamos a nuestro acervo ideológico el marxismo-leninismo. Recomiendo a los camaradas que salían imperialismo, última fase del capitalismo. Eso es central. Es central. Estaba hablando un compañero que creamos el primer comité Antiotan el 21 de febrero del 81, peleando hasta el 86 referéndum, y no se cumplió las cuestiones del referéndum. Por eso hay que cuestionar que haya democracia en esta vez ni siquiera formada. Diciendo esto, estoy de acuerdo con una intervención y termino rápido. Willy Meyer, me alegro de venir a esta fiesta, porque el tema de la paz es estratégico para el partido, no es coyuntural ni táctico, es estratégico y tiene que ser mundial, porque el capitalismo de su crisis actual es mundial. Y una sugerencia: primero una protesta formal a la fiesta. Lo que no puede ser es que se nos urge poder hablar con tranquilidad y poner una música a la misma hora a ese tono, porque respetamos la cultura, evidentemente, pero queremos hablar y discutir. Queremos hablar y discutir y autocriticarnos y criticarnos. Dos, por favor, Willy, que no sea táctico, que sea estratégico, lo cual quiere decir que en todas las estructuras del partido, al nivel que sea, tiene que haber un responsable o un responsable de algo estratégico como es la paz.
Porque hay que explicarle a los pensionistas, que soy de la coordinadora estatal, que no habrá pensión por ley si hay más gasto. No habrá para la sanidad, hay que ligarlo en ese debate, para educación, etcétera, 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 etcétera. Gracias. Me vais a disculpar. Sí, pero si queréis contestamos primero y después. Vamos a contestar porque no sé si nos va a dar tiempo, desgraciadamente, seguir admitiendo más preguntas. Vamos a contestar y si nos da tiempo, acabamos con las preguntas que quedan. Te dejo. Vale. Bueno, en relación a la estrategia de nuestro Grid por la paz, es que los partidos comunistas nacen precisamente en el debate contra la guerra, la Primera Guerra Mundial, es decir, y el Partido Comunista de España, además de ese debate, incluye uno más y es en contra de la guerra colonial del norte de África. Por lo tanto, es estratégico. Pero eso, decir que es estratégico no significa que nos convirtamos en un partido que emite exclusivamente comunicados. No, no. Es que si es estratégico, hay que organizar esa estrategia en la calle, con otros que no piensan como nosotros. Me refiero a un cura, una monja, que no tiene por qué ser marxista-leninistas, pero que sí se compromete por la paz. O gente diversa. Es decir, ese movimiento por la paz interclasista, plural y ideológico, a los comunistas somos los que más nos interesa. Levantar un gran frente antiimperialista como hicimos en el 33, donde confluimos todos. Y por lo tanto, para nosotros esto es un debate estratégico que lo tenemos abandonado, es verdad. Lo tenemos abandonado, como tantos temas en el partido, pero bueno, eso significa que si hay voluntad entre todos los que estáis aquí, si hay una orientación por parte de la dirección del partido para levantar un movimiento por la paz, bueno, vamos a ponernos a ello. Vamos a ponernos a ello con esas características. En relación al Sáhara, querido camarada del Frente Polisario, ya sabes cuál es nuestra posición de siempre. Os consideramos nuestros hermanos y hermanas, los comunistas, consideramos a los hombres y mujeres del desierto nuestros hermanos, sois parte de nuestra familia. Nuestro compromiso anticolonial es histórico, con la guerra del Rif, la guerra del Sáhara, y nuestro compromiso es que el Estado español asuma de una vez por todas su responsabilidad de administrar el proceso de descolonización, que es el último proceso de descolonización de África. Y por lo tanto, nosotros no nos cansaremos hasta que el Estado español asuma esa responsabilidad y os permita ejercer el derecho de la autodeterminación y acabar con el expolio de las fuerzas ocupantes de Marruecos, de vuestra riqueza y de vuestros derechos. Algunos apuntes. La guerra de Siria no puede terminar, no terminará, no habrá plan de paz que pueda resolverla si no hay un plan de paz general para Oriente Medio. La caída de Bashar al-Assad sería el siguiente paso de la caída de Bashar al-Assad es atacar Irán. Por lo tanto, romper el acuerdo nuclear de Irán por Trump significa que va a haber más guerras en la zona. Por lo tanto, pensar que van a firmar un acuerdo de paz con Siria entre Putin, mira, además es muy curioso que la reunión de paz, el trío de paz es Irán, Turquía, Rusia, pero no está Siria. Siria ni siquiera formalmente está en la reunión. Aún así, no consiguen llegar a un acuerdo. Sabéis que, por ejemplo, en Siria ha habido 200 ataques como mínimo aéreos de Israel a las posiciones de Irán en Siria. El siguiente paso será directamente a Irán. Por lo tanto, hace falta un plan de paz general para Oriente Medio, no solo para una zona. Luego, compañero, la guerra es la máxima expresión del capitalismo, es el imperialismo. O sea, es lo que están haciendo después de la caída de la Unión Soviética. Están reconfigurando el mundo, el mapa del mundo, y en este caso, sobre todo, Oriente Medio. Y hay un cambio importantísimo en las políticas, en la ciencia política de Estados Unidos, y es lo siguiente. Han apartado lo que era el neocolonialismo, o sea, colonizar los países a través de las multinacionales, de la economía. Han optado por la ocupación directa de países estratégicos. Y eso ha ocurrido después de la caída del Shah de Irán, cuando ven que un hombre, un emperador,
derrotado por un pueblo, han pensado, a partir de ahora, en los países estratégicos, no solo matamos o derrocamos a su mandatario, sino ocuparemos físicamente, militarmente el país. Esta es una nueva estrategia de Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética que hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Una respuesta breve porque A ver, esperando fuera y no sé. vale, ya está. En otra reunión esperamos que podamos charlar con más tranquilidad. Bueno, lo siento mucho, pero ya están esperando para el siguiente debate y no podemos dar la palabra a más personas. Esto lo aplazamos, convocaremos otras actividades en otros espacios y esperamos poder escucharos a todos. Os damos las gracias y bueno, que disfrutéis de la fiesta, de lo que queráis. Sí, gracias.